Entonces, abran sus Biblias. Les pido que abran en Ruth. Les recuerdo que nosotros estamos haciendo una serie de Ruth. Ya esta sería nuestra cuarta prédica. Hemos hablado hasta el versículo 18 y hoy tocaría del 19 al 22. ¿Ven? ¿Estamos listos? Empecemos entonces. Dice así la palabra del Señor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero que Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvía Noemí Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la semana. Vamos a hablar, hermanos. Padre bendito, Señor nuestro, cuánta gracia te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque de ella aprendemos. Gracias, Señor, porque de ella somos exhortados. Gracias porque de ellas nosotros, Señor, podemos sacar enseñanza y aplicar en nuestras vidas. Señor, ayuda a que nuestros corazones estén atentos a tu palabra para poder aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, Padre, te ruego que tu Espíritu nos acompañe y como todos los domingos, a pesar de lo que predicamos, Señor, edifica a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como le dije al comienzo, en el famoso libro El progreso del peregrino, escrito por el puritano John Bunyan, se nos narra la historia de un hombre llamado Cristiano, que dice que mientras que estaba en su casa, comenzó a leer un libro que hablaba del juicio venidero y del peligro del pecado. Eso es lo que agarra un libro y dice, pero aquí habla de juicio y habla de que la ciudad está bajo juicio. Entonces, al leerlo, porque el nombre que se le da es Cristiano, comprendió de manera profunda su propia condición y lo que vio es esto. Vio su pecado, entendió la gravedad de la situación y entendió que su ciudad estaba bajo condenación. Y hermanos, y el peso de esta verdad cayó sobre su corazón, por lo que no supo qué hacer y a dónde ir. Mientras dice que caminaba angustiado, sin saber qué hacer, dice que aparece un evangelista que apareció en su camino, que dice que lo miró con compasión, que esa es la base de la predicación, y le dice, huye de la ira venidera y sigue el camino que te he mostrado. Huye de la ira venidera y sigue el camino que te he mostrado. Esas palabras lo que hicieron escalar tan hondo en Cristiano que empezó a salir de la ciudad de la destrucción rumbo a la ciudad celestial. Entonces, hermanos, como todo comienzo, al comienzo uno está firme. Dice que siguió el sendero señalado. Dice que escuchó todas las advertencias. Y dice que obedeció al pie de la letra todas las instrucciones. Pero con el paso del tiempo, el cansancio, el desgaste, comenzó a ver las dificultades. Entonces, como en todo camino, uno empieza bien, pero a medida que va avanzando empiezan a venir las dificultades y el camino comenzó a volverse áspero, muy áspero. Entonces un día dice que cuando estaba muy cansado, dice que mira al costado y ve un camino ancho, uno más ancho que el camino que él estaba transitando. Ancho, llano y más cómodo. Y aquí está lo más peligroso, que no parecía peligroso. Ese es el punto que venimos diciendo, que no parecía peligroso. Por lo que pensó que podía avanzar por allí sin perder su destino. Es decir, yo avanzo al camino celestial por medio de eso. Así que se desvió y tomó el atajo. Durante un tiempo, hermano, y atiéndame bien, todo marchó bien. Se apartó del camino y al comienzo todo iba bien. El andar era sencillo. No había tropiezos. Pero poco a poco dice que ese camino también se volvió confuso.
Y dice que la noche cayó, por lo que la alegoría dice, se perdió. Y se perdió a tal punto que terminó cautivo en un castillo. Ese castillo se llama duda. El castillo de la duda. ¿Quién no dudó de su salvación? Cuando específicamente sale del camino, uno es prisionero de la duda. Y dice que ahí en ese castillo gobernaba un gigante que se llama desesperación. Porque la duda trae desesperación. Ahora, hermanos, ¿por qué terminó Cristiano allí? Pregúntense, ¿por qué terminó allí? Hermanos, esto es una enseñanza que venimos sacando del libro de Ruth. Terminó allí porque confió en su propio criterio. Fue su criterio lo que le llevó ahí. Y porque las decisiones tienen consecuencias. Todo lo que ustedes decidan y deciden fuera del Señor tiene consecuencias. Y esto es lo mismo que encontramos en la Escritura. No como una alegoría, sino como una historia. El libro de Ruth se nos narra acerca de una familia que vivía en Belén y que a causa de un hambre decidió ir a Moab buscando un mejor porvenir. Elimelech, Noemí y sus hijos salieron de Belén buscando sustento, buscando estabilidad, buscando alivio. Y dijimos domingos anteriores que a los ojos humanos parecía una decisión prudente. Si tu familia está pasando hambre, es lógico que salgas de esa tierra y vayas a buscar otra cosa. Es razonable, es comprensible. Es más, si a nosotros nos preguntaban, muchos de nosotros le íbamos a decir, está bien, es comprensible lo que vas a hacer. Si tu familia no está teniendo un sustento, ve y búscalo. Pero, como dijimos también, esa fue una decisión tomada sin consultar al Señor. ¿Por qué? Porque olvidaron algo muy simple. Moab era una tierra idólatra, una tierra alejada de Dios, alejada del Dios verdadero. Y el relato nos muestra las consecuencias. Las consecuencias son devastadoras, hermanos. En la tierra murió Elimelech. Dice que un poco tiempo después murieron los hijos. Y finalmente dice que Noemí queda sola, vacía, herida y sin esperanza. Todas las decisiones tienen consecuencias. Otra vez, acuérdense, salir del camino y dar camino más ancho, creyendo que eso te va a llevar a la ciudad celestial. Quiero decirte que las decisiones tienen consecuencias. Y la consecuencia en este caso de una historia y no una alegoría es muerte. Muerte primeramente de la cabeza de familia, luego muerte de los hijos y termina con una mujer que queda vacía, herida y sin esperanza. Entonces, hermanos, al mirar esta historia junto con el progreso del peregrino, lo que van a ver es un mismo patrón. Y ese es el patrón que hay que identificar. Cristiano deja el camino estrecho que llevaba a la ciudad celestial y Noemí y su familia dejaron Belén, la tierra del pacto, para ir a una tierra ajena. Uno dice que terminó en el castillo de la duda y la otra termina con amargura. Ambos confiaron en su propio criterio. Ese es el punto, hermanos. Confiar en tu propio criterio, tu propio juicio, tu propia dirección. Pero, y este es el hermoso pero que siempre encontramos en la Escritura, lo bueno es que la historia nunca termina allí. Como saben, el Señor no abandona a sus hijos. Cristiano, por ejemplo, descubrió que siempre tuvo consigo la llave de la promesa. Los que conocen la historia saben que él tenía una llave aquí, que era la llave de la promesa, con la que pudo salir del castillo de la duda, abriendo con la llave de la promesa. Y en nuestra historia, que es la que más nos importa, Noemí escuchó una noticia gloriosa. Jehová ha visitado a su pueblo. Jehová ha visitado a su pueblo. Y eso es equivalente al evangelio. Escuchó el evangelio. Esa palabra lo que hizo es encender esperanza del corazón moribundo. Porque habíamos dicho que nada, el dolor, ni la tristeza, ni ningún castigo va a traer a una persona, sino la palabra de Dios hablando directamente al corazón. Entonces esa palabra encendió la esperanza en su corazón y decidió volver. Dice que ahí emprende el camino a Belén. Volver al lugar de la provisión y volver al lugar del pacto. Pero como habíamos dicho el domingo pasado, su regreso no fue fácil.
No es un regreso triunfal. Una vez que te alejas y estás en el medio del mundo y el Señor te llama, vas a emprender un camino, pero no va a ser un regreso triunfal. No fue algo con aplausos. Porque la Biblia nos dice claramente que esta mujer vuelve vacía, vuelve con heridas, vuelve con recuerdos dolorosos, vuelve con el alma cansada. Y eso es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy en Ruth 18:22. Lo que vamos a analizar hoy, hermanos, y quiero que me atiendan, es cómo llega una persona después de haber ido, haber sufrido y haber vuelto. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo es que vuelve? Nosotros analizamos la ida, cómo terminó en Moab. Nosotros analizamos ya cómo sale nuevamente en Moab y emprende la vuelta. Pero ahora vamos a hablar de la llegada. ¿Cómo llega una persona que sufrió? Una persona que se apartó y una persona que ha vuelto porque el Señor lo trajo. Por eso vamos a dividir el sermón en 3 puntos. El primer punto va a ser un regreso con huellas visibles. El segundo punto va a ser un corazón herido. Y vamos a poner como subtítulo cuando el dolor redefine nuestra identidad. Y el tercer punto, una esperanza silenciosa. Cuando Dios comienza a restaurar sin que lo notemos. ¿Ven? Vayan conmigo entonces al versículo 19. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Hermano, vamos un poquitito antes al versículo 18, porque pese a los reiterados intentos de Noemí para que Ruth no la acompañara, recuerdan, dijimos Ruth para que no la acompañara, finalmente desiste a causa de la resolución de esa mujer que nosotros habíamos dicho que sería hermoso que más cristianos tengan esta resolución. Y dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, de ese modo, lo que vamos a ver es que las dos mujeres viajan juntas rumbo a Belén. Dice la palabra que al llegar a Belén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Y ahora lo importante, hermano, anoten es que la palabra hebrea que se traduce con conmovió es hama, es amá, y significa hacer ruido, alborotarse, agitarse. No es un simple entristecer. Quiere decir que la presencia de esta mujer generó ruido, generó conflicto, generó tensión. Quiere decir que se empezó a hablar, causó un impacto social, porque ya no era la misma. Fíjense esto, ya no era la misma. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que la mujer que se fue llena volvió vacía. La mujer que se fue casada volvió viuda. La mujer que se fue fuerte volvió cansada. Ya no era igual. Hermanos, el hecho de que una ciudad entera se conmoviera no era simplemente un chisme. No era simplemente una sorpresa superficial. Es una señal clara. Y entiéndanme bien que el pecado deja huellas. El pecado deja huellas profundas en nuestras vidas. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El pecado deja huella. Podemos compararlo inclusive con Jonatán y el reino de Israel, por ejemplo. Porque cuando Israel se aleja de la palabra de Dios y toma decisiones contrarias al pacto, quizás no se ven los resultados inmediatos. Por eso creen que están impunes. Pero las consecuencias son claras, hermanos. Cuando uno lee la escritura, hay pérdida, hay conflicto y hay sufrimiento. Puede que sea momentáneo, ojo, que estés bien, pero las consecuencias se van a ver a largo plazo. ¿Y por qué se hace visible? Porque esto no solo te va a afectar en tu interior, sino que va a afectar tu exterior también.
Lo que vos estás pasando en circunstancias o el conflicto interno que estás teniendo, quizás la gente no te diga, pero lo notan. ¿Son conscientes de eso? Quizás el gozo que tenías antes puede ser que ya no tengas. Quizás eras conocida por reírte o por reírte. Hoy ya no. Ahora el hecho de que todos lo noten mis hermanos y hermanas, debemos tomarlo como es, como lo que es. Es el trato de Dios con nosotros. Porque Él usa la realidad y las consecuencias para despertarnos, llevarnos al arrepentimiento. Pero, ojo hermanos, lo que yo estoy diciendo sobre la conmoción del pueblo jamás debería ser tomado como una justificación para que la iglesia se convierta en un tribunal de juicio. La iglesia no es la que castiga. La iglesia es la que guía por gracia. La iglesia tiene una responsabilidad suma. Debe restaurar. No con juicio, sino con mansedumbre, como enseña Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien vuelve después de mucho tiempo, quiero decirles que volver es difícil. Y la iglesia no debería hacerle más difícil la vuelta. La iglesia debería acogerles. No negociar con el pecado, obviamente, pero sí ser canales de gracia. No ser un juez severo, porque Dios es quien restaura y nosotros simplemente acompañamos el proceso. Entonces, si hay alguien que se aleja, es nuestro deber restaurarlo. No negociar con el pecado, ojo, es confrontar el pecado, pero restaurarlo en mansedumbre, en amor y llevarlo al Señor, porque la vuelta es difícil. Entonces, hermano, al ver esta historia, deberías preguntarte, ¿qué huellas visibles dejó el pecado en tu vida? Hay decisiones que tomaste confiando en ti mismo y que te han traído cansancio, vacío y amargura. ¿Cómo te ven tus familiares? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ven tus hermanos en la iglesia después de tus errores? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a volver a Dios tal cual sos? ¿Con manos vacías? ¿Confiando claramente que Él puede restaurarte? Quiero que recuerden esto. Que aunque vuelvas herido y con cicatrices, la gracia de Dios es más grande. Muchísimo más grande. Dios es más grande que todos nuestros pecados, que nuestra historia. Y la iglesia tiene un llamado sublime. El llamado sublime es a restaurar con amor y mansedumbre y verdad, acompañando el regreso de esa persona al Señor. Amén, hermanos. Vayamos al segundo punto que dice Ruth, versículo 20-21. Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha librado? Entonces, es muy probable que al percatarse de los comentarios del pueblo, el bullicio, que Noemí se dé la vuelta y le diga a los ciudadanos que ya no la llamen Noemí. No me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque gran amargura le ha puesto el Todopoderoso. Esas son sus palabras. El nombre Noemí significa placentera, mientras que Mara significa amargura. Ahora, Noemí al llamarse Mara, no solo está expresando amargura, sino que también busca la forma de justificar su dolor y lo hace de una forma muy humana, culpar a Dios. Miren estos versículos. En el versículo 13 van a encontrar que ella ya dijo, la mano de Jehová ha salido contra mí.
En el versículo 20 van a encontrar que dice, el capítulo 1 siempre, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. En el versículo 21 van a encontrar, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y un poquitito más, en el versículo 21 dice, Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hermanos, quiero resaltar menos 3 cosas importantes de lo que yo acabo de leerles. Primer punto. A pesar de todo, Noemí recuerda quién es Dios. Jehová, el Todopoderoso, el Eterno, el Yo Soy. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Moisés. No lo olvidó. Pero ¿saben cuál es el problema? Que su conocimiento no se tradujo en obediencia. Hermanos, hay algo clave aquí. Conocer no es equivalente a ser. Conocer el cristianismo no es equivalente a ser cristiano. Conocer no es equivalente a santificarse. Cuidado con eso. Un conocimiento sin una práctica es orgullo y finalmente termina en hipocresía. En segundo lugar, Noemí no reconoce sus propias decisiones. Ella no admite que su sufrimiento viene de sus decisiones, de haber abandonado Belén e ir a Moab. Y eso es recontrahumano. Porque muchas veces, hermanos, ya sea audible o no, culpamos a Dios antes de asumir cualquier tipo de consecuencias. Eso mismo hizo Adán. Recuérdenlo, váyanse al Génesis. Cuando Adán pecó, él no dijo, Señor, yo fallé, he pecado en contra tuya, sino dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio el fruto. Finalmente Dios es el culpable porque Él es el que le dio a esa mujer. Y en tercer lugar, otra vez voy a resaltar que acusar a Dios de ser la causa de nuestro dolor es una actitud común. Noemí no dice Dios permitió mi sufrimiento, sino que Él lo causó directamente. Vayan conmigo a Proverbios 19:13, hermanos. Miren lo que dice esto. La necedad del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, primero pecamos y luego culpamos a Dios. Entonces, hermanos, no basta conocer la verdad. No basta. No basta con saber que Dios es todopoderoso. Lo que en verdad cuenta es vivir con confianza, obedeciendo, asumiendo tus decisiones y no transferir la culpa a otros, y mucho menos a Dios. Eso, hermanos, se llama teología práctica. Teología práctica. No solo la teoría. Es importante, hermano, que aprendamos a vivir nuestra fe en la vida cotidiana, incluso cuando te duele. Incluso cuando te duele. Hay dolor. Desde que el mundo cayó hay dolor. Hay muerte. Hay pecados atroces. Ahora mismo hay una guerra. Pero a pesar del dolor, hay que buscar obedecer. Te pregunto, ¿vos estás interpretando la vida de tus heridas o de la verdad de Dios? En tercer lugar, vamos a hablar de una esperanza silenciosa cuando Dios comienza a restaurar sin que lo notemos.
Dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El texto dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y yo quiero que observen esto, hermanos, porque es soberanía de Dios pura. Llegaron en el momento de la cebada. Recuerden, esta mujer está volviendo con las manos vacías, marcada de dolor, la pérdida y la amargura. Pero aunque ella lo desconozca, Dios ya está obrando para su redención y su bendición. Hermanos, no se pongan impacientes si no ven cambios muy drásticos de golpe. Sepan que Dios está trabajando. Deben perseverar y llegar a Belén. Y esto te va a enseñar una gran verdad teológica. La gracia de Dios y su providencia jamás depende de nuestra capacidad, ni nuestro mérito, ni de nuestro entendimiento. Dios hace lo que quiere. Y cuando parece que no está obrando, Él sí está obrando, aún en su silencio. Es una cuestión de fe, hermano. Creer que el Señor está obrando. Hermanos, este libro nos está mostrando que Dios sostiene y guía su plan incluso cuando nosotros estamos ciegos. Imagínense, el plan de Dios se sigue llevando. Mientras Noemí, por ejemplo, lloraba y maldecía su suerte, Dios estaba orquestando los eventos que traerían salvación y restauración. Porque la llegada de Ruth a Belén va a propiciar el encuentro con vos. Y el hijo que va a tener Ruth con vos se va a llamar Obed. Y de Obed viene Isaí. Y de Isaí viene el rey David. Y del rey David, en la carne, viene el Cristo. No vayan a tomar una vuelta como algo insignificante. Volvió vacía, pero llegó justo para la siega. Eso lo recuerda Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Cuando uno estudia la providencia, lo primero que aprende es que Dios obra todas las cosas conforme a su propósito. Y eso aquí incluye dolor, error, pecado, decisiones equivocadas. Todo eso está incluido. Reitero, Noemí se siente vacía y es lógico. Nadie quiere minimizar su dolor. Pero el punto es que aún en medio de ese dolor, puedo decirte que Dios ya había comenzado la cosecha. Sin darse cuenta. Su vacío, hermanos, no es el fin. Su vacío fue el terreno. El terreno donde Dios iba a enseñar, iba a hacerle crecer en su gracia. Por eso está escrito Romanos 8:28. A los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todos, es todo. Y eso incluye tu pecado, incluye tu desvío, e incluye tu decisión equivocada. No es que el pecado sea bueno, hermanos, una vez más. Yo no quiero justificar el pecado, ¿no? Yo no quiero decir que lo que hiciste está bien. No. Pero yo sí quiero decirte que Dios, aún en tu error, en tu pecado, el Señor sigue siendo soberano. Y en esa soberanía, Dios puede restaurar y redimir a quien quiera. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón predispuesto a recibir personas. La iglesia nunca puede estar cerrada a nadie.
pero vamos a tratarle con mansedumbre, con amor y con verdad. Esa es la esencia de la gracia. Porque lo que van a ver aquí es que Dios restaura, provee y cumple su plan. ¿Y saben qué más? Sin que nadie de los que estemos aquí presentes lo merezca. Nadie aquí lo merece. Entonces te pregunto, ¿estás confiando en la providencia de Dios? Incluso cuando tu vida parece que está vacía y cuando inclusive tus manos parece que están sin frutos. Te pregunto, ¿puedes descansar en la verdad y que el Señor está obrando, aunque no veas los resultados? Hermano, ¿estás permitiendo que la gracia de Dios transforme tu dolor en redención? ¿O te sigue fijando en tu amargura? En conclusión, al mirar este primer capítulo de Ruth, este primer capítulo, vemos un patrón, hermanos. Un patrón que se repite en la historia humana. Y un patrón que tiene implicancias eternas. La salida, el regreso y la llegada. Adán pecó, ¿verdad? Fue desterrado, vagó. ¿Quién fue a buscarle al hombre? El Señor. Hay un camino de vuelta, un camino angosto, no ancho. Y hay una llegada. En nuestra historia, primero Elimelech sale con su familia y salen de Belén, confiando en sus propios criterios. Otra vez. Ellos buscaron seguridad, comida y un futuro. Pero esa salida no fue guiada por Dios. Fue guiada por la razón humana y por el miedo. Y eso mismo nos trae a Adán en el Edén. Porque Adán lo que hizo fue mirar. Miró lo que le pareció bueno. Miró lo que le pareció razonable. Y automáticamente desobedece. Entonces, la decisión de Elimelech, al igual que Adán, trajo consecuencias inmediatas. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Miren, hermanos, la paga del pecado es muerte. Otra vez, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que encontraron Elimelech y su familia en Moab? Encontraron muerte. ¿Y qué encontró el hombre cuando pecó en el Edén? Encontró muerte. Muerte espiritual y física. Pérdida, sufrimiento. Porque desde ahí el Señor también maldijo la tierra y dice que espinas y cardos es lo que nos va a dar la tierra. No que el hombre no iba a trabajar, pero antes era más favorable el trabajo. Hoy en día todo cuesta abajo. Esa salida de Belén te tiene que recordar que apartarte de Dios, aunque parezca razonable, o aunque parezca necesario, siempre deja huellas visibles del pecado y del vacío. Es así la salida. En cuanto al regreso, dice que Noemí vuelve a Belén acompañada por Ruth, pero con un detalle. No como la misma mujer que se fue. Ella está regresando con dolor, amargura y pérdida. Y yo quiero decirte, hermano, por favor, ve el reflejo humano de nuestra naturaleza caída. Porque como Adán tendemos a culpar a Dios de nuestras propias decisiones, justificar nuestros pecados y no asumimos las consecuencias como Noemí. Reitero, el Todopoderoso me ha puesto en amargura. Eso es la tendencia del corazón humano. Descargar la culpa. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera?
Todos los que estamos aquí somos responsables de nuestros actos y no debemos huir de ellos. Debemos afrontarlos. Debemos reconocer nuestros pecados y errores. Debemos humillarnos ante Dios. Porque solo así se comienza el camino de restauración. No hay otra manera. Ya saliste. Ya escuchaste el Evangelio, porque el Evangelio tiene esta particularidad. Traer un muerto a vida y traer a un cristiano apartado de vuelta. No es con psicología, es con el Evangelio, es con la palabra del Señor. Es con la palabra que se hace volver personas. No con elocuencia, es con palabra. Finalmente la llegada, entonces. Saliste, consecuencias, escuchaste una noticia, emprendé el camino no es fácil, pero finalmente llegás. Y aunque vuelves vacía y herida, o cuando vuelves herido y vacío, hermano, déjame decirte, Dios ya está obrando en silencio. Ponete a pensar, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Crees que es una casualidad? La siega de la cebada marca el momento en que la gracia comienza a manifestarse. Así que por medio de Ruth, lo que va a ocurrir a partir de aquí es el establecimiento de la línea que conduce al Cristo Redentor. Y cómo una historia amarga se vuelve en una historia de bendición. Así que lo que comienza como un fracaso se puede convertir, si el Señor así lo quiere, en la oportunidad de una redención divina. Lo que nosotros arruinamos como pecadores, Dios lo redime por gracia, hermanos. Hermanos, yo quiero que vayan y mediten nuevamente en este capítulo 1, porque lo que van a ver es la similitud con lo que somos nosotros. Y quiero que tengan en cuenta esta gran verdad. Dios siempre obra para la redención, incluso cuando el hombre falla. Nuestras malas decisiones, nuestros errores y nuestros pecados no van a impedir que el plan de Dios avance. Más bien, Él las utiliza para revelar su gracia y soberanía. Una vez más, no justifiquemos el pecado, pero entendamos a la luz de la soberanía de Dios. No hay nada que escape de Él. Entonces, tal como Cristo vino a redimirnos, transformarnos de nuestra desobediencia, de no obediencia, debemos entender también de la amargura al gozo, y que la historia de Ruth apunta a eso. Amén, hermanos. Vuelvan a casa. Vuelvan a casa. Sé que el camino es difícil, pero es mejor estar aquí vacío, pero en el lugar correcto. ¿Ven? Vamos a orar.